Hola y bienvenidos a este viernes 17 de junio 2022. Dios bendiga en el nombre del Señor a todos mis amados. Especialmente el día de ayer recibí un llamado de España del hermano pastor misionero, evangelista, conferencista Vicente Crespo. Y volvió ya de Marruecos juntamente con su esposa, todo bien. El Señor les guardó, a pesar de algunas dificultades que siempre se pueden presentar, pero el Señor los guardó y los trajo en victoria, y estamos muy contentos de haber sido también un pequeño colaboradores en lo que fueron a hacer, que ha sido muy grande. Muchas personas bendecidas, con ropas, con medicinas, con alimentos y también con la función de sostener a los hermanos en la fe, que allá es muy difícil ser cristiano. Pero gracias al Señor que hermano Vicente ya está nuevamente en Málaga, pero con el corazón allá en las misiones, porque cuando a uno se le prende el corazón de las misiones, va a ser imposible que salga de esa meta o esa etapa de trabajo en el ministerio. Así que, amados, oramos por él y el Señor lo ha traído en buena salud también. Gracias al Señor. Bien, estamos siguiendo con el versículo 9 de la segunda carta del apóstol Juan a la Iglesia Universal, ¿verdad? Que cualquiera que se desvía y no se mantiene en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Aquel que se mantiene en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y bien rotundos son los apóstoles que recibieron la palabra del Señor, bien rotundos en afirmar cosas que uno no puede estar dubitando en eso. No hay duda. Aleluya. La palabra recibida por Cristo, ellos la guardaron, la mantuvieron y la transmitieron, y nosotros somos ahora poseedores de esa palabra. Y también el apóstol Pablo es bien rotundo en todas las cartas, en todas las enseñanzas. Aleluya. Él dice que cuando les dice a los corintios, cuando fui a vosotros, no fui con palabras excelentes de sabiduría humana, sino en demostración del poder del Espíritu de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en los pensamientos, en la doctrina de los hombres, sino en el poder de Dios. Y él es muy contundente en cuanto a mantenerse firme, en cuanto a la palabra que él predicó, en cuanto a la enseñanza. Y en el capítulo 3 de Primera de Corintios, ahora yo quiero que vayamos a ver a Pablo, cómo Pablo guarda, ¿verdad? Y mantiene la firmeza de que no hay otro fundamento. Y dice así, acuérdense que en el capítulo 3 Pablo empieza a ver y hablar, ¿verdad?, de que no les puede hablar a ellos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, carnales. Ustedes saben que puede haber carnales dentro de la iglesia. Hay hombre natural, hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es que no puede percibir las cosas de Dios, ni la entiende porque tienen que ser recibidas por el Espíritu de Dios. El hombre espiritual es el que recibe la palabra de Dios y trata de caminar en ese fundamento. Y el carnal es uno que ha recibido a Cristo, pero que todavía no ha sometido su espíritu a la completa obediencia y toma decisiones, ¿verdad?, en la carne y no en el espíritu, ¿sí? Y Pablo aquí les dice, no son capaces, son niños todavía, necesitan leche espiritual. ¿Por qué? Porque había entre ellos contiendas y divisiones y todas esas cosas que populan dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Están ahí, están presentes. Unos decían, yo soy de Pablo. Unos se consideraban de la corriente paulina, yo soy de Pablo. Otro de Apolos, aquel también hombre de poder que Dios había usado, también, ¿verdad?, que
hay muy poco lo que se conoce de él en la Escritura. Hay que ir a la historia, pero aquí en la Escritura se sabe que era un hombre bien elocuente, poderoso en palabras también. Y unos decían, nosotros somos de Apolo. Otros decían, somos de Cefa, o de Pedro, ¿sí? Y entonces él tiene que poner, Pablo tiene que poner, y había unos más espirituales, que decían, somos de Cristo. Y había divisiones. Y Pablo en un momento dice, ¿acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y empieza a hacer alguna referencia, no, solamente bauticé a este, aquel o al otro. Usted lo puede leer ahí. Ahora, me refiero de que Pablo se pone firme del evangelio que recibió y el evangelio que estaba transmitiendo. Y en el verso 10 del capítulo 3 de Primera de Corintios, dice así Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Se sabe que si hay algo en nosotros, los llamados, los que nos estamos rindiendo al Señor y sirviendo al Señor, y aún también los miembros de la iglesia, si hay algo de bien en nosotros, si hay algo, es que lo hemos recibido por pura gracia. Si tú tienes un don y lo estás usando, ese don, o si tienes 1, 2 o 3, porque puede haber muchas personas que puedan tener más capacidades en dones, en ministerio, acuérdense que lo hemos recibido por pura gracia, ¿sí? Y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, como perito arquitecto, como un hombre seguro de lo que había recibido y lo que tenía por gracia de Dios. Dice que puso el fundamento. Aleluya. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí viene en el verso 11 lo bien rotundo que es, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí está, ¿ves? No podemos desviarnos. Hay muchos, y en estas últimas décadas, los que llevamos años en el Evangelio, hemos visto muchos levantarse, crecer, grandes ministerios, y en un momento de ese ministerio empezar a creerse que lo que ellos han hecho, lo han hecho por ellos. Se ve el orgullo y entonces empiezan a dar tácticas y formas. Hemos conocido unos cuantos de esos. Y entonces se llegan a un momento a pronunciar como personas súper, como que ya no se necesita más que estar en ese ministerio y ahí ser, aleluya, o ahí crecer y desarrollarse, pero no más, no hay otro. Y en algunos casos, algunos han prohibido, así como ha ocurrido en la Iglesia Católica, que se prohibía leer las Escrituras, que había que recibir lo que el sacerdote de turno o el papa de turno. Así hay muchos que escribieron libros y le decían a la congregación que había que estudiarse y trabajar y llevar adelante lo que ellos escribieron en ese libro. Y después los resultados ya se sabe cuál es. ¿Por qué? Porque cuando nos desviamos del propósito de Dios, que es mantenernos en la Escritura, parece que esa gente se olvidó lo que Jesús dijo, aleluya, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto será arrancado, y el que lleva fruto será podado para que lleve aún mucho más. Pero sin mí nada podéis hacer. Pablo es bien tajante en esto, aleluya. Nadie puede poner otro cimiento que el que está puesto, que es Cristo.
aleluya, nuestra fe cristiana se basa principalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo en el Antiguo Testamento estaba también ese nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. La misma gracia de Dios, la misma naturaleza de Dios radicaba en Jesucristo, hombre. Aleluya, la gracia de Dios. Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. Las cosas que tuvo que sufrir, las sufrió como hombre. Nadie crucificó a Dios. Nadie. Cristo, el Dios hecho hombre, el hombre tuvo que ser crucificado en su carne, por eso los sufrimientos grandes de Cristo allá en el patíbulo, allá cuando fue azotado. Aleluya. Cristo, el fundamento de nuestra fe. Nadie puede poner otro fundamento que el que no sea Jesucristo. Vamos a seguir el día sábado en el nombre del Señor, así que yo te bendigo diciendo que el Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.